Escuchas El Mostrador en la Clave. Estamos de vuelta, siendo las 8 de la mañana y 36 minutos en El Mostrador en la Clave. Vamos a conversar con la periodista de política del Mostrador, Nicole Martínez. Hola, Nicole. Hola, Federico, buenos días y buenos días a todos los auditores y auditoras también. Gracias, muy buenos días. Vamos a conversar un poco sobre Pamela Giles y su rol que está teniendo estos días y que eventualmente pudiera tener hacia el futuro. Se dice que ha tenido un rol protagónico con los retiros del 10%. Otros ponen en duda que ha sido protagónico, sino que solo se ha apropiado mediáticamente de los retiros porque no fue la de la idea y fue una más. Pero al final se ha ido apropiando, ¿cierto? Y aparece como la gran protagonista, que no lo es ni lo fue. Ahí hay un tema que me gustaría que conversáramos, Nicole. Y eso lo ha permitido estar muy bien evaluar los distintos sondeos de opinión. Está empezando a liderar sondeos de opinión por el lado de la oposición, a pesar que algunos le critican incluso ese rol. Algunos ni siquiera la ven como oposición, en virtud de su votación ambivalente, ¿no? Que a veces vota alineada con la oposición, a veces con la derecha en algunos proyectos. Es decir, un personaje muy, muy polémico, pero que está teniendo liderazgo y tiene desconcertada a la oposición. En fin, hay mucho tema que conversar respecto con Nicole Martínez, periodista política del Mostrador, sobre en este momento, sobre ahora, hoy día, otros días hablaremos de otros temas, sobre Pamela Giles. Nicole, ha sido criticada Pamela Giles, incluso por representantes del movimiento feminista, debido a las caricaturas y burlas que hace de sus adversarios políticos. ¿A quién representa hoy la diputada Pamela Giles? Bueno, es muy interesante el fenómeno de Pamela Giles porque creo que no se había dado en otras elecciones una figura como la de ella, una figura que maneja muy bien el tema comunicacional y que la ha logrado posicionar en lo que hoy se ha desarrollado dentro del escenario político y específicamente presidencial. La duda es precisamente, una de esas dudas es precisamente lo que tú planteas, ¿quiénes son sus votantes, quiénes son sus seguidores? Es un mundo que está principalmente centrado en las redes sociales y eso hace que por una parte se dude también respecto de si ese votante que la apoya en redes sociales va a hacerlo también en las urnas, si esos votantes van a ir precisamente a votar el día de la elección o es más bien un movimiento que se acota a las redes sociales, pero en general son personas que han manifestado abiertamente su molestia con el gobierno y que se sienten en parte identificados con también el lenguaje y el estilo que tiene Pamela Giles para poner en jaque al gobierno y también a la clase política en general, porque no solo ha sido crítica de la moneda, sino también de sus propios socios, entre comillas, de la centroizquierda. Por eso es que genera mucha duda respecto de cuál es el perfil. Hasta ahora se ha definido, por lo menos los expertos, analistas también, en la misma oposición, ven que sus seguidores están más bien plasmados o concentrados en las redes sociales y que lo que falta es identificar si esas personas tienen alguna posición respecto a propuestas concretas, que es lo que dicen ha faltado por parte de Pamela Giles en estos debates. A propósito, tú mencionas, Nicole, lenguaje y estilo. Sobre eso se ha dicho mucho que es la Donald Trump chilena, ¿no? De la política chilena, porque mezcla farándula, de ahí viene además, igual que Donald Trump, venía, claro, era un hombre de negocios, pero era un hombre de farándula. Pamela Giles es periodista, pero venía de la farándula profunda. Viene de afuera de la política y se apropia de un partido. Donald Trump se apropió del Partido Republicano en Estados Unidos y Pamela Giles la dejan entrar al Partido Humanista y al poco tiempo se apropia del partido, se tienen que ir los antiguos dirigentes. Mensajes agresivos y burlones propios de Trump también los usa mucho ella y su pareja, su marido, como una dupla, ¿no? Y sin densidad programática, jamás proponiendo nada concreto. Lo único es este retiro, que además no es de ella el proyecto.
vinculándose siempre con el electorado desde lo emotivo, sin llevar, sin ponerle esencia, ¿no? Sin ponerle contenido realmente, y llevando lo privado a lo público, es decir, hablando de cosas que no tienen nada que ver con la función pública. Ayer se hablaba de si tenían o no relaciones sexuales, el marido y mujer, digamos. Es decir, oye, entonces, todo eso, pero que al final del día es su negocio comunicacional, porque estamos hablando de ella, ¿no? Claro, ella tiene varias similitudes con Donald Trump, que tiene que ver con el manejo comunicacional, que yo creo que es su mayor fuerte, y por eso sabe cómo plantearse, sabe el lenguaje correcto, entre comillas, para utilizar y generar una mayor adhesión, o por lo menos generar que esté siempre presente en la opinión pública, que siempre sea tema, y lo ha conseguido hasta ahora por lo menos, incluso con lo que tú decías, con esta intervención que tuvo ayer Pablo Maltés, su pareja, donde hablaba precisamente de la ausencia de relaciones sexuales, algo íntimo, pero que baja también a la discusión política. Porque él hablaba estamos hablando de ella precisamente, entonces están logrando ese objetivo de una forma bien torcida, pero lo están logrando, porque ¿a quién le puede importar si tienen o no relaciones sexuales? Desde el punto de vista de ellos son políticos, ¿a quién le puede importar? Pero al final logra bajarlo a lo político. Claro, bien trampiano, digamos, muy Donald Trump. Sí, ella tiene esa creo que es su mayor herramienta hoy día, el manejo comunicacional, y eso le permite moverse muy bien en el ámbito político, porque logra a través incluso de la polémica generar un posicionamiento muy positivo para ella. Y hablamos con algunos analistas que nos decían que se ha instalado el concepto de la emocracia, que tiene que ver con una democracia mucho más emocional y mucho más sentimental, que está también de alguna manera condicionada con lo que pasó en Chile con el 18 de octubre, también con lo que está sucediendo con la pandemia, y por lo tanto lo que algunos autores plantean es que muchas personas están buscando ese sentido más emocional, es decir, por ejemplo, en el caso de Pamela Giles, muchos se identifican con la forma en que ella se expresa, porque así lo hacen también ellos en las redes sociales, entonces ven un referente que los representa de una manera que no lo hacen otros políticos, y eso obviamente que tiene un perjuicio para los otros candidatos de la oposición, que hoy día están tratando de posicionarse muy tímidamente en la carrera presidencial, porque además no tienen la exposición que tiene, por un lado, Pamela Giles, que es parlamentaria, pero además con este manejo comunicacional que, digamos, es su expertise, y le permite tener este paseo, digamos, por varios temas que por mucho tiempo también se ha dicho que no tienen un sustento político claro, pero le permite posicionarse a través de estos temas. El retiro del 10%, donde ayer de nuevo fue protagonista, incluso reconocida por diputados del oficialismo. Entonces ella logra su objetivo y se instala este concepto de la democracia, de lo emocional, que ella capta muy bien y baja también el lenguaje, no utiliza muchos tecnicismos, utiliza un lenguaje muy simple, incluso también muy incisivo, que hace que esas personas con mayor molestia, que quieren de alguna manera también insultar a la clase política, se sientan identificados con el lenguaje que ella utiliza, tanto para el gobierno como para la misma oposición. ¿Qué rol piensas tú que está cumpliendo hoy día en Pamela Giles en el escenario político? ¿Y cuál piensas tú, de acuerdo a tu reporteo político, por supuesto, cuál piensas tú que es el objetivo de ella? ¿Será candidatearse a la presidencia? ¿Será armar tal revuelo que al final le entreguen un cupo para ir de candidata al Senado? Y paralelamente aprovechar su popularidad para tratar de que salga gobernador de la región metropolitana su marido. ¿Cuáles son los objetivos que tú has podido en tu reporteo extraer? Bueno, en general los partidos piensan que el objetivo principal de Pamela Giles no es ser presidente, sino que es ser senadora y tener una dupla estratégica con su pareja Pablo Maltés. Incluso algunos postulan que ni siquiera la finalidad sería que Pablo Maltés fuera gobernador, pero sí que se pudiera posicionar como, por ejemplo, diputado y hacer una dupla ahí en el Congreso. Lo otro, que también es un objetivo que han planteado sus cercanos, quienes trabajan regularmente con ella, es que quiere posicionarse de manera pública, fortalecer su imagen pública y también la de su esposo, y eso también lo ha ido logrando. En el Partido Humanista, por ejemplo, preguntamos si es que esa finalidad de ser candidata presidencial es la correcta o como candidata senatorial,
y ahí dicen que para ellos la primera opción es Pamela Giles, pero que no sería raro que en el fondo pudieran conversar otras alternativas, pero siempre en coordinación entre Pamela Giles y el partido. Varios dicen también que, por ejemplo, esta suerte de jaque que intentó hacer con el gobierno de decir que ella bajaba su candidatura presidencial si es que el gobierno respaldaba el tercer retiro, es una evidencia clara de que ella no tendría una intención concreta de ser candidata presidencial, sino que más bien lograr un posicionamiento que le favorezca para otros fines que tienen que ver con el Congreso. No, esa fue una operación comunicacional pura y dura, por decir, fue ofrecer algo que no tiene para poder aparecer en prensa, y lo logra, ¿no? Sí, ella es claramente una buena comunicadora, a cualquier costo, sin reparar en consecuencias ni en costos, y su pareja, su marido también. De hecho, ayer estaba hablando de sus relaciones sexuales, es decir, sin medir costos. Cualquiera sabe, porque ese es el estilo Trump, ¿no? Que te quiero hacer una pregunta adicional sobre esto, Nicole. ¿Lo están tomando en serio? ¿El mundo político está tomando en serio a Pamela Giles? Eso sí que fue, oye, Freud diría un acto fallido. ¿Lo están tomando en serio o no? ¿En el oficialismo, en la oposición? Yo creo que hay dos miradas distintas. Hay una en general que no la toma muy en serio, en el sentido de que está muy confiada de que va a bajar la candidatura presidencial, o que por lo menos no va a tener esa cantidad de votantes que tiene en redes sociales el día de la elección. Pero hay un sector de la oposición que la mira con cuidado. Yo diría que los sectores más de izquierda, dentro de la centroizquierda, sí la miran con cierto respeto, porque saben que ese electorado, que es muy difícil de medir si es que va a ir el día o no de la elección, hay que cuidarlo igual, porque podía ser un referente también para el día de la elección en caso de que otro candidato, por ejemplo, pase a la segunda vuelta. Entonces hay mucho cuidado en cómo se convive con Pamela Giles, porque si bien hay una opinión generalizada de que ella no tiene fundamento, no tiene propuesta, no tiene argumentos, sí convoca a mucha gente y puede movilizar mucha gente también en redes sociales, que es lo que hace ahora con sus denominados nietitos. Y por eso hay sectores que la están mirando con cuidado, incluso poniéndose en el escenario de que ella no baje su candidatura presidencial. Ahora, el punto central, yo creo, Federico, es que aquí Pamela Giles está incomodando en general a la oposición y no sabe mucho qué hacer con ella, porque en un escenario de primarias de todos los partidos, que es muy difícil que eso ocurra, la incorporan. Sin embargo, cuando se habla de primarias parciales, de sectores de la oposición, no hay quien quiera incluirla en esas primarias parciales. Entonces queda un poco fuera de esas posibles primarias parciales, pero saben que es un error también excluirla, porque eso puede generar una consecuencia negativa para ellos y sus candidatos, que hasta ahora no han logrado, comillas, prender en la opinión pública. Y desde el gobierno, el oficialismo, ¿cómo toman a Pamela Giles? Bueno, el oficialismo en general ha sido bien estratégico, por lo menos los candidatos presidenciales, que no se meten mucho con ella tampoco. En el caso, por ejemplo, de Joaquín Lavín, que ha tenido una relación, entre comillas, cordial con ella, por lo menos en lo público, porque varios plantean, tanto analistas como partidos políticos, que a la derecha y al gobierno en general le conviene que Pamela Giles se potencie como una manera de polarizar esta elección presidencial y, por lo tanto, fortalecer a los sectores más moderados y con ello a los candidatos de Chile Vamos. Por eso es que también tratan de tener un poco de margen. Ahora, el gobierno, en el caso, por ejemplo, del retiro del 10%, sí marcó una postura con Pamela Giles, donde cuando ella ofrece bajar su candidatura, el gobierno dice, bueno, no le creemos mucho a la diputada porque ya otras veces ha cambiado de opinión, a pesar de que se ha comprometido con ciertas cosas. Entonces, hay un descrédito por parte del gobierno, por lo menos en la discusión del retiro del 10%, pero en general en Chile Vamos hay una disposición también relativamente cauta, por lo menos en lo que se refiere a las candidaturas presidenciales. ¿Hay conciencia de que Pamela Giles llegó para quedarse? Porque se está hablando si puede ser
candidata a presidenta, pero si no, seguramente va a lograr que le abran un cupo, le dejen un cupo para el Senado, para dejarla tranquila, y va a ser senadora, y va a tener esta dupla con su marido, un estilo bastante tóxico, tontizando a los ciudadanos y a sus seguidores, ¿no? Porque se trata de nietitos, que son verdaderas hordas de gente que trata mal a cualquiera que hable, oye, que ponga en duda a su líder. Y en ese sentido, todo indica que es un fenómeno que llegó para quedarse, no necesariamente como presidenta, pero a la política llegó para quedarse y a transformar la política como Trump fue transformando la política en Estados Unidos. ¿Hay conciencia de eso o la gente no le da mucha vuelta? Pero en general, en el mundo de la política. Sí, el tema no ha sido no ha sido un tema formal al interior de los partidos, pero en las consultas que realizamos para analizar la situación de Pamela Giles con dirigentes políticos, con parlamentarios, ellos ya asumen que Pamela Giles se va a quedar, si no es como candidata presidencial, como senadora. Eso lo dan prácticamente por hecho. Entonces, hay muchos senadores, por ejemplo, que nos decían que probablemente la instalación de Pamela Giles en el Senado, eventualmente, va a ser también un foco a observar para ver qué posición toma, si va a tener una posición similar a la de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde además ha tenido algunos problemas con gente de su propio sector, o si va a generar una mayor conciliación dentro de la oposición. Pero hay conciencia en que ella se va a quedar, pero lo que plantean es que en algún momento ella también va a tener que analizar si es que su estilo cambia un poco o si mantiene el mismo, y si eso es permanente, o sea, si le va a permitir tener réditos políticos si lo mantiene, porque muchos analistas que consultamos decían que este fenómeno del estilo de Pamela Giles no tiene la capacidad de perdurar mucho en el tiempo, como en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, donde en algún momento tuvo un quiebre con sus propios electores, y por lo tanto algunos plantean que hay que ver si es que este estilo es duradero, si le va a dar buenas consecuencias si es que mantiene este mismo estilo o no. Y ella dice que tienen que analizar también ella ese escenario de si hay algún momento en que tenga que moderar un poco su actuación pública. Da la sensación de que le tienen miedo porque no tiene límites, porque puede decir cualquier cosa, insulta a la gente, las caricaturiza, les trata, oye, con seudónimos humillantes, muy propio de Donald Trump. Entonces, como me da la sensación que nadie quiere meterse mucho con ella, aunque la encuentran tóxica, pero no se atreven para que no lo traten muy mal, para que las hordas de sus seguidores y secuaces hoy en las redes sociales no se le tiren al cuello. Hay mucho miedo, ¿no? Hay preocupación, yo diría, porque principalmente lo que tiene Pamela Giles, que no tienen los otros partidos, que ha logrado esa vinculación en general con esa ciudadanía más enojada, que los otros partidos de oposición no han logrado conectar con estas personas, y tampoco sus candidatos presidenciales. Entonces, más que miedo, yo diría que hay mucha preocupación respecto de cómo puede terminar esto, porque ahora hay mucha confianza en que ella va a bajar su candidatura, pero no hay una visión respecto de qué pasaría si ella la mantiene y cuánto podría crecer también de aquí a la elección si es que mantiene este mismo estilo. El miedo podría ser en el sentido de que está por ahora opacando mucho a los otros candidatos que no han logrado ni siquiera algunos ser nombrados en la encuesta, a pesar de que hay mucho cuestionamiento también a la encuesta misma, pero no han logrado hacerle sombra, por lo menos. Y hasta ahora el único que lo ha hecho, según los propios dirigentes de la oposición, sería Daniel Jadwe. Entonces, sí hay un temor de que eso termine polarizando más y que sus candidatos no logren recuperar también los votos del centro político, que si este escenario se mantiene podrían emigrar hacia la centro derecha. Qué complejo, ¿ah? Miedo, yo me refería más que un tema político, me refiero al tema de enfrentarse a alguien que no tiene límite. Es decir, es como lo que pasa con enfrentarse a una persona que está demente, es decir, que no tiene límite, puede hacer y decir cualquier cosa, ¿no? A ese miedo me refiero yo, si lo han logrado percibir en la clase política.
Algunos sí, de hecho, cuando reporteamos este tema de Pamela Giles, nadie quiso hablar en ON, identificarse. Cuando ¿te das cuenta? Ahí puede haber una señal de miedo, porque te puede salir con cualquier cosa, te puede tratar de cualquier manera. Miedo yo creo que también por la reacción que puedan tener sus seguidores, porque varios que han hablado contra Pamela Giles o que se han opuesto a lo que ella ha planteado son prácticamente linchados en redes sociales. Y incluso algunos han tenido que cerrar temporalmente sus cuentas o lidiar con personas que incluso le han enviado amenazas. Entonces, claro, eso yo creo que por eso se evita también una confrontación abierta con Pamela Giles, porque saben también que sus seguidores son bastante incisivos en los mensajes cuando se enfrentan a quienes le llevan un poco la contra. Claro, pero no son solo los seguidores, que son esos seguidores están asusados por ella y por su marido, es decir, son verdaderos líderes de unas hordas, ¿no?, agresivas. Es bien complicado. Bueno, de hecho, de esto que estamos conversando seguramente nos van a funar un rato más, ¿no? Pero bueno, es el rol de la prensa, poner el foco en los temas relevantes, ¿no? ¿Qué pasa, Nicole, con los antiguos humanistas? Porque ella llegó al Partido Humanista, la invitaron a entrar, Hirsch y otros cuantos más pensando que iban a aprovechar votos, que iban a hacer un buen negocio político, y al final terminaron todos fuera del partido y ella se apropió del partido. ¿Qué pasa con ellos? Hay varios que tienen una opinión bien crítica de ella y también de cómo el partido hasta ahora ha manejado el fenómeno de Pamela Giles. Bueno, es que ahora ya no es un partido, pues es como un grupo de hinchas de Pamela Giles. No sé si tengan alguna estructura orgánica, ¿tienen? Sí, tienen. Y de hecho, ayer conversamos con el secretario general del Partido Humanista respecto, por ejemplo, del programa, porque Pamela Giles ha tenido algunos matices con lo que plantea el Partido Humanista, en algún momento, por ejemplo, con la pena de muerte, que fue muy cuestionado. Cuando dicen matices, dices desaveniencia, incongruencia. Claro, cuando ella, claro, se ha alejado de los principios humanistas, por ejemplo, en el tema de la pena de muerte. Y eso generó mucha molestia, pero ayer el secretario general del Partido Humanista decía que Pamela Giles va de la mano del partido, que este no es el partido de Pamela Giles ni va a ser el programa de Pamela Giles, pero hay otros militantes que plantean que no saben cuánto Pamela Giles va a ceder para, en caso de seguir como candidata, aceptar todos los términos del partido en cuanto al tema programático. Yo de afuera se ve un partido completamente capturado por Pamela Giles y con ninguna independencia respecto de Pamela Giles. Vamos a ver, como dices tú, pero oye, ¿y qué pasa con los ex humanistas que dejaron de serlo porque tuvieron que irse porque Pamela Giles se apropió del Partido Humanista en la práctica? ¿Qué pasa con Hirsch? ¿Qué pasa con los otros que se tuvieron que ir? Yo no los he escuchado más. Tú que reporteas políticas seguramente sabes más qué es de ellos. Bueno, han perdido en general visibilidad, como te decía, son muy críticos de cómo se ha ido manejando el partido y son muy críticos de Pamela Giles, pero en lo político ellos en particular han perdido una visibilidad porque se han mantenido como diputados independientes, algunos otros fuera de la visibilidad que da un partido político, y por lo tanto han ido... Hacen mea culpa de lo que generaron, invitando a Pamela Giles al Partido Humanista y después entregándoselo en una bandeja. Mira, en general no mucho, sino que más bien la responsabilidad la atribuyen directamente a Pamela Giles. Ya, no a errores propios. No, es que es lo más habitual, porque por ejemplo en la oposición en general tampoco hay un mea culpa de lo que ellos contribuyeron para que Pamela Giles tuviera finalmente este protagonismo que está teniendo. Perfecto. Bueno, todo esto es noticia en desarrollo. Vamos a ver cómo evoluciona este fenómeno atípico de Pamela Giles en la política chilena. Muchas gracias, Nicole Martínez, por esta conversación, periodista de política del Mostrador. Gracias, Nicole. Gracias, Federico, que estén bien. Gracias. Y bueno, y ahora vamos a ir a una muy breve pausa y ya volvemos con el Mostrador en la clave. Quiero invitarte a un lugar cooperativo, donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se devuelven. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde te dan acceso a eso que quieres. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeuch.cl.
Copeut, el lugar donde todos ganamos. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.